Oremos. Amado Dios y Padre, en esta noche nos reunimos para juntos darte el honor y la gloria. Gracias, amado Dios, por el privilegio que nos das de reunirnos quienes anhelamos aprender más de ti. Deseamos crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios, a fin de ir desarrollando nuestra vida personal y también desarrollando nuestro ministerio. Oramos que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones y que podamos salir edificados con tu palabra. Te damos el honor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a comenzar y nos quedamos vamos a compartir pantalla, estudiando. A ver, ¿dónde están? Acá estás. Nos quedamos considerando, entramos a un aspecto fundamental en la vida de relaciones interpersonales de los que somos parte de una congregación, la pureza sexual. Ya mencionamos al comenzar en la introducción cuál era el estado de la cultura en los tiempos de la iglesia en Corinto. Un estado en el ámbito moral de una degradación increíble, con una corrupción que dejaba mucho que desear, un insulto al mandato de Dios por hecho. Y no ha cambiado las formas como el adversario encadena a la humanidad. No ha cambiado. Sigue siendo la misma forma, sigue siendo las mismas maneras de esclavizar al ser humano. Y lo hace en el caso de lo que estamos viendo, lo hace de varias maneras el esclavizar. Uno es la droga, el alcohol, pero una de las esclavitudes más fuertes y con mayor daño de carácter generacional es el pecado sexual. Es posible que el pecado sexual sea la puerta más grande que la persona abra para la entrada de espíritus malignos en la vida. Entonces, para avanzar, veamos qué respuesta han dado a Mateo 24, la primera pregunta. Vamos a ver aquí a quién capturamos. A ver, Alexandra Arica, ¿qué respuesta has colocado? Buenas noches, pastor. Yo he puesto que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Ya, entonces la primera señal sería multiplicarse la maldad y enfriarse el amor. ¿Qué entendemos por multiplicarse la maldad? Ahora, consideren multiplicarse la maldad en los tiempos de Jesús. Ahora, en la tierra de Israel, la maldad tenía un nivel, llamémoslo, bajo, en comparación con el mundo gentil. Pero el pasaje bíblico de Jesús no se limita solo a Israel, su alcance es al mundo gentil. Entonces, pensando en el mundo gentil del cual somos parte, ¿cómo será la cultura de los últimos tiempos con respecto al primer siglo? A ver, ¿quién da una opinión?
A ver, algún voluntario, prenda su micrófono. Pastor, yo Peor. respondo. ¿Ah? Seríamos peor. Y estamos peor también porque recién me avisan que estoy fuera de sitio. Sí, Vamos a estuve avanzar hablando. un poquito porque nos quedamos. Recién me percato. Alguien me ha hecho ver. Aquí nos quedamos. Cuando algo que te agrada te esclaviza, ahí nos quedamos. Gracias, Liz, por hacernos recordar. Ya habíamos hablado algo acerca de la sexualidad como una realidad. Entonces nos quedamos allí, ¿ok? Entonces valió recordar. Cuando algo que te agrada te esclaviza, entonces no es conveniente ni bueno ni para tu vida ni descendencia. No solo es el sexo. Cualquier cosa que esclaviza al ser humano, que lo aísla de su entorno, que le hace perder, que hace que las personas pierdan confianza en él. Cualquier cosa que ata a una persona no es bueno ni conveniente para la persona y para su descendencia. Ahora, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? ¿Cuál era el problema en la iglesia de Corinto? Vamos a leer 1 Corintios 6:3 para ver cuál era el problema. ¿Qué es el problema de todos los tiempos? No que yo deseo algo y porque deseo, debo satisfacer tal deseo. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo es para la prostitución. Disculpen, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. La palabra prostitución abarca, disculpen, en el contexto que estamos leyendo la carta, cualquier relación fuera del pacto matrimonial. Entonces, ahí usted puede hacer su lista de cuántas cosas se puede cometer, cuántos pecados se puede cometer fuera del pacto matrimonial, ¿no? Y ahí tendríamos una lista larguísima. Entraría la prostitución como tal, entraría la masturbación, entraría las relaciones sexuales prematrimoniales, entraría, ¿cómo se llama? La pornografía, en fin, entraría una larguísima lista. La prostitución, que es el placer sexual ilícito. Cualquier tipo de placer sexual fuera de lo que Dios ha establecido, que es única y solamente dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué hacían los corintios? Tenían un razonamiento aparentemente lógico y ustedes lo pueden ver. El deseo de comer es correcto. ¿Cuánto decimos amén? A ver, Daniel, ¿qué dices tú? Amén. Amén. Yo creo que todos los hombres aquí decimos amén. El deseo de comer es correcto. Cuando tenemos hambre, buscamos satisfacer el hambre. O sea, deseamos comer, tenemos hambre y Vicente va a su cocina y barre con la cocina. Cualquiera de los dos Vicentes que tenemos en esta noche. Porque el deseo es eso. El deseo de comer, porque es el punto de comparación que usaban los corintios. Si cuando tengo hambre, satisfago mi hambre, ¿está bien? Claro, está bien. Entonces ellos dijeron, entonces, cuando tengo deseo sexual, puedo satisfacerlo de la manera que yo quiera.
Por eso el deseo sexual para los casados es correcto. Claro, si no, ¿para qué nos casamos? No habría un sentido en un matrimonio de una pareja de muchachos que se case para mirarse no eternamente cara a cara. Es parte del diseño divino. El deseo sexual, por eso es correcto. Y satisfacer el deseo sexual de intimidad es adecuado. Entonces, ¿cuál era la falacia? Así como cuando tú tienes deseo de comer, comes, entonces cada vez que tú tienes deseo de tener intimidad, pues tienes que satisfacerte. Y sin importar con quién lo hagas, dónde lo hagas. Se deja entender, ¿no? Es un punto de comparación y es lo que muchos dicen y esto hablo de iglesia, dentro de la iglesia. No, si nos vamos a casar, ¿por qué no podemos intimar sexualmente? Si ya no vamos a casar. ¿Qué de malo tiene que tengamos intimidad sexual si ya dentro de un mes, 2 meses, 3 meses nos vamos a casar? Entonces, tú deseas, yo deseo, ¿qué de malo tiene? Entonces, el problema radica en que hay un error en esa argumentación. Si tú no comes, te puedes hasta morir. Es correcto, ¿no es cierto? El deseo de comer tiene que ser satisfecho sí o sí por los efectos. No sé cuántos de nosotros que hemos trabajado fuerte en algún día y no hemos almorzado por querer avanzar o por querer terminamos hechos, pues deshechos, porque no almorzamos. Entonces, hay un efecto lógico en no comer. Desgaste de cuerpo, puede uno ser afectado del estómago porque nuestro estómago tiene un reloj incorporado que a la hora promedio que comemos comienza a activar y a segregar los líquidos estomacales. No me acuerdo cuál es su nombre exacto. Comienza a segregar los líquidos para el proceso de la digestión. Y haciendo un pequeño paréntesis, queridos hermanos, seamos, ¿cómo se dice? Déjenme encontrar la palabra. Disciplinados en la hora de nuestras comidas. Seamos disciplinados. No se puede jugar con el estómago. No juegue con el estómago. Y algunos que están sufriendo de dolores de ardor de estómago, que están con gastritis, que están se avinar la comida, mire para atrás su vida. Si usted ha sido desordenado en sus horas de comer, comía a la hora que le daba la gana, y no porque sencillamente sí, se mal acostumbró. Entonces, no solamente no se queje, no le eche la culpa al diablo. Ok. Un consejito. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El deseo sexual está superditado a la voluntad. Y si no es satisfecho, no pasa nada. Mientras el deseo de comer, si no lo satisfacemos, podemos afectarnos físicamente. El deseo sexual, si no se satisface, no pasa nada. Nadie se ha muerto de los que estamos casados por no tener intimidad con nuestra compañera en una noche. Seguimos vivos, respirando y todavía con largo tren que recorrer. Entonces, el punto está en el mal uso de un argumento, se llama falacia, donde una parte es verdad y la otra no. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Pablo establece pautas. El cuerpo no es para prostitución. Es decir, el cuerpo, nuestro cuerpo, que más adelante veremos que pertenece a Dios, no está para la satisfacción
egoísta. Porque la prostitución, ¿qué cosa es en términos finales? Que alguien paga para satisfacerse sin importar que la contraparte sea satisfecha. Y a la contraparte no le interesa ser satisfecha, lo que le interesa es el dinero que va a recibir por aquel servicio, entre comillas, que da. Por eso la prostitución, la satisfacción egoísta del deseo sexual no está prohibida por el Señor. El cuerpo, o sea, nuestro cuerpo no está hecho para la satisfacción sexual cada vez que uno quiere, cada vez que uno se le antoja. Y luego dice Pablo, el Señor es para el cuerpo. Qué interesante la forma como lo dice, ¿no? No dice que el cuerpo es para el Señor. Ahí sería fácil entender, ¿no? Dice, el Señor es para el cuerpo. Nuestro cuerpo, queridos hermanos, amados hermanos, nuestro cuerpo es parte del plan de salvación de Dios. Dios no solo vino a salvar nuestra alma. Por eso usamos mal algunas expresiones de años atrás que viene por, ¿cómo se dice? Viene por costumbre. Vamos a salvar almas. Y pensamos que lo que hacemos es salvar la parte espiritual del ser humano. Antiguamente hasta canciones se cantaban que dividían al creyente en dos niveles. Mi pequeño corazón entrego a Cristo, a él le entrego mi corazón. Entonces, una parte de mi vida como que era para Dios. Pero lo que Pablo nos está diciendo, el Señor es para el cuerpo. Es decir, lo que el Señor ha hecho no solo es salvar nuestro espíritu, no solamente es ir salvando nuestra alma, sino incluyendo la salvación del cuerpo. Entonces, si la salvación es si el cuerpo es parte de la salvación, no puedo usar aquello que Dios ha reservado para sí. La Biblia, ¿qué enseña? Que cuando muramos, nos vamos al cielo. Amén. ¿Usted se va al cielo, querido hermano? ¿Está seguro? Si se muriera hoy día, yo creo que sí, ¿no? Espero que sí. Ahí nos encontramos. Es como en estos días ha fallecido el evangelista Luis Palau. Es increíble ese hombre, ¿eh? Hagamos un paréntesis y es una buena forma, una enseñanza increíble de cómo debemos enfrentar la muerte cuando sepamos que está cerca. He colgado en el Facebook personal un memorial, un culto memorial que le han hecho a él. Y hay varias cosas que se dice de él y que él mismo dice. Él supo que iba a morir y le habían dado unos meses, vivió 3 años. Y esos 3 años se la pasó predicando el evangelio. Hizo una gran campaña el año pasado, antes que entre la pandemia. Hizo en Madrid esos grandes encuentros que hizo. Increíble, increíble. Hasta eso nos enseña la gente que parte. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo se queda en la tierra cuando muramos, pero no se queda en la tierra para siempre. El día en que el Señor venga por su iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, queridos hermanos, cuando el Señor venga por su iglesia? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Será transformado. Resucitaremos primero con un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible de incorruptible. Nuestro cuerpo va a sufrir una transformación radical. Por eso el cuerpo, el Señor es para el cuerpo. El Señor está interesado en nuestro cuerpo porque es parte de su plan de salvación. Hay un pasaje en la primera carta a los tesalonicenses. Déjenme encontrar rapidito, capítulo 5.
versículo 24, si no me equivoco. Ya me pasé. 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación por completo que Dios hace. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, todo el entero ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Si leen el texto, para la venida del Señor. Es increíble que Dios en su obra perfecta en la cruz de Cristo, en su plan salvador, estaba incluido nuestro cuerpo. O sea, es el cuerpo que tenemos, el cuerpo físico, no cual sea el peso que tengamos. El cuerpo, parte del diseño divino de la salvación. Y es por eso que encontramos en el Antiguo Testamento leyes dietéticas para el pueblo de Israel. Y la historia del pueblo de Israel es interesante en cuanto a la salud personal. Yo recuerdo haberles referido que en la gran peste que hubo en la Edad Media, cuando la peste negra, la peste bubónica, comenzó a matar por cientos de miles, los judíos fueron librados. Ustedes saben que en la Edad Media la peste negra vino por causa de las ratas, ¿no? Porque en esos tiempos la gente era dañino para la salud bañarse. ¿Ya? O sea, mientras más apestabas, mejor estabas. Pero el judío, por cultura bíblica, no. Y es por eso que le echaron la culpa que ellos eran los asesinos, los que habían envenenado el agua y un montón de cosas. Las leyes dietéticas que encontramos en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, no son de aplicación obligatoria a la Iglesia del Señor, son mandatos que buscan el bien de cada uno de nosotros. Ok, un día vamos a estudiar sobre eso, ¿verdad? Vamos a estudiar, vamos a contextualizar los alimentos prohibidos para darnos cuenta de que muchos podemos estar mal a la edad que tenemos por lo que hemos comido desde que éramos chiquitingos. Ok, dejémoslo eso allí y sigamos avanzando. ¿Dónde estás? Acá estás. Bien. Entonces, qué bueno que hemos aprendido hoy día, en estos momentos, que tu cuerpo, que el Señor, disculpen, es para tu cuerpo. Entonces, por lo tanto, no podemos hacer lo que querramos con nuestro cuerpo. Y ahí está la imagen, ¿no? Jesús salva, santifica y resucita debido al sacrificio de la cruz. Una relación de excusas. Y creo que algunos de nosotros que desarrollamos trabajo en los diferentes iglesias en casa, y algunos que antes de ser creyentes, pues también tenían sus excusas. Las excusas son diversas. Hace un momento dije, si nos vamos a casar, ¿por qué no? Otra es, si nos amamos, ¿por qué no? Y hoy día, y esto hablo a las mamás de hijos que están ya en primaria y también los que están en secundaria. Ustedes, queridas mamás, queridos papás, deben orar como locos por sus hijos. Así, como locos. No la agenda mundial que encontramos y que la leemos constantemente. Usted se da cuenta que a los políticos hay dos preguntas que le hacen así de entrada. No le preguntan cómo va a solucionar el problema de la pandemia o qué va a hacer con las minas o qué va a hacer cómo va a levantar la economía. No le preguntan, le hacen dos preguntas
La primera es el aborto y la segunda es el matrimonio igualitario. ¿No? ¿Qué situación? Porque esa es la cultura, imponer el aborto como derecho de la mujer sobre su cuerpo y el matrimonio igualitario, que es quebrar el orden divino de la familia. Y eso es transversal. Por eso debemos, queridos papás, queridas mamás, ustedes deben orar por sus niños. Las abuelas y abuelos deben orar por sus nietos. Que Dios guarde el corazón de nuestra descendencia. Que Dios guarde el alma de nuestra descendencia. Porque cuando los muchachitos, 12, 13 años, 14 años, bombardeados por la cultura en que estamos viviendo, prueban sexo, se esclavizan del sexo. Es una verdad que todos conocemos. Algunos lo hemos vivido antes de ser creyentes, o de repente siendo creyentes lo hemos vivido, que el placer sexual esclaviza. Entonces, nuestros muchachitos o nuestras chiquitas, nuestras niñas, adolescentes, terrible. Terrible, queridos muchachos. Muy complicado la época que nos ha tocado vivir. Así que, a orar. Volvamos entonces a nuestra enseñanza. Y ahora entramos a lo que mencionamos hace un momento. 1 Corintios 6:15. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? Una realidad establecida desde la eternidad. Nuestro cuerpo es como una célula, por decirlo así, para la comparación, como una célula en la iglesia del Señor. Una de las imágenes preciosas que muestra la Biblia de lo que describe a la iglesia es un cuerpo. 1 Corintios 12 lo enseña con claridad. No que en el cuerpo hay, como en la iglesia, como en el cuerpo, hay muchos miembros y cada uno en su lugar y cada uno con su función igualmente. Y es, miren, tan claro. Miren lo que dice. Su cuerpo, no dice su alma, no dice el espíritu, que dice su cuerpo. Toque su cuerpo, toque su cabeza, toque su brazo. Es parte. Está dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ah, qué tremendo, ¿eh? Muy, muy ilustrativo. Cuando leemos con paciencia, con calma y con buen humor. Nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Y aquí viene algo que Pablo dice. ¿Habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacer la parte del cuerpo de una prostituta? Absolutamente no. Esto es más o menos así. Es como que, digámoslo, veámoslo así. Pongan su mano así. ¿Ya? Entonces, lo que Pablo está diciendo, me quitaré este dedo para hacerlo parte de otra mano. ¿Usted se quitaría ese dedo para hacerlo parte de una mano que no es su otra mano? Yo creo que no, ¿no? En absoluto. Entonces, cada vez que un creyente, porque en el mundo no hay problema, porque los que no son creyentes no son parte del cuerpo de Cristo. Pero en el creyente somos parte ya del cuerpo de Cristo. Y lo que Pablo nos enseña y nos dice con toda claridad, habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo, que es mi cuerpo, y lo haré parte del cuerpo de una prostituta. En absoluto, no.
pareciera para algunos jóvenes influenciados por la cultura de los tiempos de que el cristianismo es represivo, retrógrado, etcétera, ¿no? De que queremos aguar el placer de los muchachos, que limitamos su expresión sexual. Hay tantas cosas que dicen, queridos hermanos. Pero lo que realmente Dios desea es que el placer sexual sea el placer máximo dentro del orden divino, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Avancemos y veamos por qué. ¿Por qué es algo de la imposibilidad? Y el apóstol Pablo explica el por qué. 1 Corintios 6, 16, 17. ¿No saben ustedes que cuando un hombre un hombre, no habla un creyente, ya no habla de un creyente, habla de un hombre? ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la escritura dice, los dos serán una sola persona, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno, se hace espiritualmente uno con él. Razón número uno. Y esto es muy importante que lo entendamos. La relación sexual, el acto sexual, no es una simple unión física de un hombre y una mujer o de un hombre con quien fuera. No solo es la unión y el placer personal o mutuo que puedan tener una pareja. Es mucho más que ello. Es una relación que abarca el ser entero. Cuando Dios determinó a Adán y a su mujer, se unirán y serán una sola carne. No se hacen un solo, es decir, no es solo físico. Quisiera explicar esto un poquito. Vamos a dejar esto para poder vernos. En el diseño divino, el matrimonio es un símbolo del pacto que nosotros tenemos con Dios. Todos los que somos casados, nos casamos en el registro civil y muchos nos casamos dentro de la fe cristiana, un pastor nos casó, o de repente en una iglesia católica se casaron y no hay problema. Hicieron votos, promesas, y esos votos, esas promesas dichas ante una autoridad civil, es las palabras del pacto que unen dos vidas. O sea, cuando usted prometió delante del señor o señorita, quien fuera que estaba en el registro civil y le hacía las preguntas y usted decía sí, 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 usted estaba haciendo un pacto con la persona que estaba al lado. Y cuando después de hacer toda la ceremonia civil o religiosa, etcétera, y tuvieron su primera intimidad sexual, la intimidad sexual es el recordatorio del pacto. ¿Me dejo entender? O sea, cada vez que una pareja intima sexualmente, está recordando que vive bajo el pacto matrimonial. Es eso, es un recordatorio. Entonces, por eso Pablo dice en Hebreos que honroso es en todos el lecho sin mancilla. Y la palabra lecho no es cama. No, la palabra lecho ahí se puede traducir placer sexual. Honroso es el placer sexual. Entonces, ¿qué ocurre cuando ya las personas hicieron su pacto? Declararon. Ahí estaban bajo pacto ya. En la primera relación sexual, ese pacto se hizo efectivo. Es el sello del pacto.
Por eso es el recordatorio del pacto. Entonces, en función de eso, lo que Dios nos enseña es aquello que estamos en esta noche tratando de compartir con ustedes. La razón número 2, la unión con nuestra unión con Jesús, nuestra relación personal con Jesucristo. Jesús no es solo una simple declaración. Reconozco a Jesús como el Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén. No, afecta todo nuestro cuerpo. Por eso Dios salva nuestra alma, disculpen, nuestro espíritu totalmente. De tal manera que muramos a la hora que muramos y en la situación que muramos, si somos hijos de Dios, vamos para el cielo. Dios está salvando nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Está en un proceso y tratamiento con nuestra alma, con nuestros pensamientos, porque algunos tenemos unos pensamientos bien complicados. Está tratando con nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque todavía no manejamos con sabiduría nuestras iras. No voy a pedir que levante la mano cuántos todavía no manejan con sabiduría su ira, que explotan, así como el Sabancaya, el volcán de Arequipa. Otros no manejan bien sus resentimientos, otros no manejan bien sus depresiones o sus tristezas. No lo manejan bien. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Tratando con esa área y nuestra voluntad, por cierto. Pero Dios va a salvar nuestro cuerpo cuando Él venga por su iglesia. Entonces, nuestra unión con Jesús no solo es una unión espiritual, está unido al Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ya hemos visto lo que Pablo dice, ¿dónde está? A ver, déjeme encontrar acá. El Señor es para el cuerpo. Por eso la pureza sexual antes y durante el matrimonio. ¿Cómo cumplir este imperativo en este tiempo tan difícil? Pablo es bien simple. O mejor dicho, Dios es bien simple. Si tú oras, ayunas, reprendes demonios para no caer en pecado sexual, estás frito, vas a caer, porque no ayuda. ¿Qué dice la palabra acá? A ver, ¿estamos bien? ¿Qué dice? Huyan. Huyan. Uno puede conocer, yo les puedo hablar por testimonio de creyentes que oraban, que asistían a la Biblia, pastores, líderes, etcétera, de todo nivel espiritual de creyentes que han caído o que está mal dicho caer en pecado sexual, que han cometido pecado sexual de la forma correcta. ¿Y qué pasó? ¿La espiritualidad no los ayudó? ¿Su tiempo con Dios no les ayudó? Es que el conocimiento puede estar en nuestra mente y aún en nuestro corazón. Pero cuando la tentación sexual se presenta delante de nuestros ojos, se desata la pasión. Y cuando se desata la pasión, ni los pensamientos, ni los sentimientos que uno tenga pueden detener. Hay una historia en el Antiguo Testamento, Amón y Tamar. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Recuerdan? La chica le rogó, le dijo más, después lo hacemos, nos casamos e intimamos, pero el hombre no escuchó. Porque cuando la pasión se desata en una persona producto de la tentación sexual, se convierte en una fuerza irresistible. Por eso hay violadores. Por eso porque cuando se desata la pasión, no hay límites.
Pablo dice, huyan pues de la prostitución, de cualquier pecado hecho, disculpe, cualquier forma no bíblica de satisfacción sexual. Cualquier forma de satisfacción sexual que no está bajo el patrón divino. Y ahí los solteros me dirán, pastor, ¿y qué voy a hacer hasta el día que me case? Huir. Es lo que Dios nos enseña. Es huir. Entonces nuestros pies deben correr rápido. Dice, y luego dice, cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo. Pero, hágale un círculo en su vida a esta palabra, pero, que habla de contraste. El que se entrega a la satisfacción sexual fuera del orden divino, peca contra su propio cuerpo. Huyan. ¿Qué ejemplos? Ya hemos mencionado varios. El control de la televisión, por ejemplo. El control del internet. Otro ejemplo. Como Pablo, los que somos varones, el respeto a las damas. El respeto irrestricto a las damas. Pablo enseña que y él creo que lo mencionamos, que a las personas, a las mujeres mayores hay que tratarlas como a nuestra mamá, a las jovencitas como a nuestras hermanas. Uno tiene que tener claro los límites. Igualmente las chicas, porque a veces le enrostramos toda la culpa al hombre, que en verdad tiene pues bastante de culpa. Pero también las damas deben saber hacerse respetar, deben saber mantener el límite. Y yo estoy convencido de algo, que toda chica se da cuenta cuando un varón está deseándola. Se da cuenta. ¿No? Las damas, por ese diseño divino, tienen la percepción muy desarrollada en ese ámbito. Así que cuidarse, tanto los varones y también las damas. Sigamos. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta al cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. El pecado sexual es diferente que todo otro pecado. Qué interesante, ¿no? En el pecado sexual violamos lo sagrado de nuestros propios cuerpos que fueron hechos para el amor dado y modelado con Dios con el propósito de volvernos uno con nuestro Dios. El que peca sexualmente está afectando su cuerpo y tiene que ver, no solo tiene que ver con las posibilidades de enfermedades sexuales. No solo tiene que ver con un posible embarazo que te crea te revienta tu vida. O la vida de la chica. No solo eso. Tiene que ver mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y aquí Pablo nos da una pauta importante. La adoración a través de la pureza de vida. Adorar es un mandato divino. Tenemos que adorar a nuestro Dios y Padre. La adoración es la manera en que nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios. Pero aquí Pablo, en la primera carta a los Corintios 6, 19 y 20, dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, pues porque Dios los ha comprado,
Disculpen, porque Dios los ha comprado. Y miren lo que dice en esta parte. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. O sea, cada vez que como varones o como damas guardamos la pureza de nuestras vidas, sin cantar, sin decir nada, estamos honrando y adorando a Dios. Cuando huimos de la tentación sexual en la forma en que se quiera manifestar, estamos adorando a Dios. Increíble, ¿no? Por eso la adoración es mucho más que cantar, ¿no? Y aquí Pablo lo hemos hecho como una lista. El cuerpo es templo de un orden lógico, ¿no? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vive en cada uno de nosotros. No somos dueños del cuerpo. Esto es importante. Tú haces con lo tuyo lo que tú quieres, ¿no? Si tienes un celular, tú puedes tirarlo, botarlo, hacer lo que tú quieras con tu celular, porque es tu celular. Pero no puedes hacer eso con el celular ajeno. Ahora, nuestro cuerpo no nos pertenece. En términos generales, solteros y casados, nuestro cuerpo pertenece al Señor. En el término estricto de los casados, hermanos casados, varones, tu cuerpo no te pertenece. No puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo. Pertenece a tu esposa. Igualmente, queridas hermanas casadas, su cuerpo no les pertenece. No pueden hacer con su cuerpo lo que les dé la gana. Su cuerpo pertenece a su esposo. Entonces, así como cada uno de nosotros cuida su cuerpo físico, así debe cuidar el cuerpo de su cónyuge. Por eso, dentro del matrimonio cristiano, la intimidad sexual es el acto de común acuerdo para el placer mutuo. ¿Entendido? Entonces, adoramos a Dios con la pureza sexual y allí nos vamos a quedar. Amén. Cuando veamos, entraremos ya la próxima semana a hablar de los casados. Vaya leyendo y como hemos dicho muchas veces, si hay preguntas que quieran hacer, la pueden hacer porque necesitamos relacionar si algo no está claro. A ver, tomemos un tiempo para preguntas. ¿Hubiera preguntas de alguien? Prenda su micrófono y puede hacer la pregunta. Pastor. A ver, escucho. En el tema del divorcio que estábamos leyendo, dice que solamente el divorcio se aplica, ¿cómo se llama?, por lo que es fornicación o adulterio, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se llama en los temas que hemos estado llevando, o en las charlas que hemos estado llevando, por ejemplo, de que como el psicólogo, estas ganas, dice, bueno, pero si hay problemas de agresión, problemas, ¿cómo se llama?, de maltrato psicológico, no puede estar soportando eso y debe divorciarse, debe separarse. Y la pregunta es, ¿qué tanto es viable los consejos que están dando, o qué tan desproporcionado también es, como dicen, aguantar al esposo? ¿O es que si una persona o un creyente se manifiesta de esta manera, está dando contra la fe que está manifestando? Ya. A ver, vayamos por partes, ¿ok? En primer lugar, el diseño divino no incluye divorcio. El Señor Jesús explicó por qué Dios dio permiso para que los casados se divorciaran,
que se llama la dureza del corazón. Es decir, la dureza del corazón implica muchos aspectos, ¿no? Y un aspecto es en que el hombre no sabe amar o no ama a su esposa o viceversa. El corazón duro es aquella persona que no le interesa la vida de su cónyuge, las emociones de su cónyuge, las sensaciones de su cónyuge. No le importa. No, la mujer es cocinera, lavandera, barrendera y amante. Y nada más. Entonces, es corazón duro. Ahora, Jesús dio lo que se llama la causa válida para el divorcio, que es el pecado sexual, del cual la persona no quiere arrepentirse, o en el caso extremo, que yo no estoy de acuerdo, por cierto, como que es la salida. Cuando en una pareja hay pecado sexual, la parte afectada perdona, pero no quiere volver con el ofensor por la falta de confianza. Entonces, es un caso, ocurren con mucha frecuencia, queridos hermanos. Pero la causa válida significa que la persona cuyo cónyuge ha cometido pecado sexual, la víctima, puede haber el divorcio. Es un divorcio válido, legítimo, diríamos. Y la contraparte, la parte inocente, podría volver a casarse. Eso está registrado en Mateo 18, creo, si no me equivoco. Ahora, hay causas justificables para una separación o un divorcio. ¿Qué cosa quiero decir con causas justificadas? Que la pareja se separa, se divorcia, pero la víctima no puede casarse mientras la contraparte siga sin meterse en ningún compromiso. No sé si me explico. No está claro, ¿no es cierto? O sea, si el cónyuge que se va por abusivo, por maldito, por holgazán, por ocioso, por dejado, etcétera, este pata no se mete con nadie. Entonces la chica no puede casarse. Pero si ese pata que sale de la casa a la vuelta de la esquina se mete con cualquier otra dama, entonces deja de ser una separación o divorcio justificado para convertirse en un divorcio válido. ¿Se entendió? Sí. Ahora, ¿qué ocurre en la iglesia del Señor? Hay mucha violencia. No hablo de la IBE Callao, hablo de la iglesia del Señor, porque yo he tenido que tratar hasta casos pastorales en ese sentido, donde algunos cristianos pues no honran a la esposa como debe ser. Y hay abuso emocional, abuso psicológico, abuso físico y hasta inclusive abuso sexual siendo casados, que lo hay también. Entonces, fuera de la iglesia no hay problema, pues se casan, se descasan, se vuelven a casar, se unen con una, con otro. Fuera de la iglesia no hay problema. Dentro de la iglesia yo considero que hay estos dos requerimientos, el divorcio válido y el justificado. Ahora, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que Dios mediante veremos la próxima semana, da otra causa de divorcio válido, legal. ¿Qué ocurre cuando el marido o la mujer no creyente se va de la casa porque
el cónyuge se convirtió al Señor. No quiere saber nada con la mujer porque se convirtió al Señor. Y Pablo dice que se vaya, ¿no? Y la forma como Pablo lo dice, que la persona no está sujeta a servidumbre. Es decir, no tiene la obligación de estar unida o unido a quien no quiere estar con uno. Pero recuerde que es cuando matrimonios mixtos. ¿Ya? ¿Está claro? No es de matrimonios de cristianos. Ahí no funciona eso. Y es en matrimonios mixtos, en que una de las partes, porque se convirtió, porque es fiel al Señor, porque sirve al Señor, XXX, entonces no quiere saber nada con la mujer o con el hombre, ya no tomas conmigo, ya no vas a las fiestas, yo me voy solo, ya, etcétera. Me voy. Entonces la persona lista su maletita, lo pone en la puerta, muy bien, chao, Dios te bendiga. Algo así, ¿no? En formas un poco exageradas. ¿Ok? Es un tema muy discutido en la Iglesia del Señor. Pero como pastor responsable de la IBE Callao, yo tengo esa posición producto de no de escuchar a alguien, sino de estudiar la palabra y encontrar las respuestas bíblicas, porque a través de los años como pastor me he tenido que enfrentar a casos y casos y casos. Y si ustedes me hubiesen conocido cuando comencé el ministerio, pues era un poco draconiano en las posiciones que tenía respecto a ciertos temas matrimoniales, porque no había aprendido, solamente había escuchado de otros. Tenía conocimientos de segunda mano. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pastor, A ver, Pastor, dime. ¿qué posibilidades en las personas que se juntan y están años, ¿no? Y vuelta, o sea, no se casan, y ya conviven años, se separan, cabe la posibilidad de que ellos puedan volver a juntarse nuevamente, ¿no es cierto? A ver. Pero si hubiera en este caso una infidelidad, es lo mismo, ¿no? Como claro, lo que acaba de explicar. Claro. Porque al unirse ellos ya prácticamente solo faltaría concretar nomás, ¿no es cierto? Exacto. El mandato. ¿Qué será mi... A ver, en nuestras iglesias hay parejas que están años viviendo juntos sin arreglar su situación legal. Y uno les habla, les aconseja, les orienta y dicen ya, ¿no? Y no arreglan su situación y tienen muchas excusas de que los documentos, de que no hay dinero, que ya el próximo mes, ya estamos pensando, etcétera. Entonces, como pastores, como ustedes muchas veces me han escuchado decir, no podemos obligar a nadie que haga lo que deba hacer. Sencillamente se tiene que sobrellevar a dichos hermanos. Hay casos en nuestras iglesias, en la IBE Callao, de matrimonios o uniones, vamos a comenzar matrimonios mixtos. No se han casado antes de ser creyentes y una de las partes se convirtió. Y el esposo o la esposa no quiere congregarse. Mientras no haya limitaciones, restricciones, no hay problema. No hay problema. ¿No? La Biblia enseña con claridad que la parte no creyente la parte creyente es el puente para salvación de la parte que no es creyente. Ahora, ¿qué ocurre? También hay parejas que no están casadas, son convivientes, y una de las partes de la pareja congrega, pero la contraparte no quiere casarse. Ese es mi problema.
no quiere casarse, dice, no, ¿para qué un papel? Ya estamos viviendo 50 años, por decirlo así, ¿no? ¿Para qué? No, entonces en este caso, la parte creyente es libre de culpa. ¿Qué dijo? Porque sería culpable que sea la parte creyente que no quiere casarse. No, ¿para qué voy a casarme contigo, viejo verde? No, por decirlo así, ¿no? Pastor, estaría pecando. Miren, cuando una pareja se unen antes de ser creyentes, conviven años de años, tienen hijos y hasta nietos en algunos casos. Son parejas a quienes yo llamo matrimonios, ¿cuál es la palabra que se me ha ido ahorita la palabra? Informales, quizás sea no es la palabra correcta, tengo una palabra que se me ha ido. Ya son matrimonios que a los ojos de Dios están unidos como pareja informal, que solo faltaría formalizar su relación en el registro civil para cumplir la pauta divina. Pero esa pauta solo es para creyentes. ¿Me explico? Pastor, pastor, disculpe, esa informalidad trae alguna consecuencia, o sea, siendo cristianos, Si conociendo los la dos son palabra, cristianos, sí que sí. sí. Ya. Pero si uno es cristiano y el otro no, no, porque hay la parte que no quiere. No, la parte que no quiere o que la para alargando. Ya el otro año. Pastor, No, pastor, ¿y es clásico. Es qué una pasa respuesta muy común. ¿Y qué Entonces pasa? la dama o el varón que es creyente, pues hay que orar al Señor, que Dios toque el corazón del cónyuge para arreglarlo en la formalidad. Pastor, Porque ahora legalmente, cuando no sé cuántos años de convivencia, ya es una pareja como que si estuvieran casados 2 años, ¿no? Gracias. En 2 años ya es legalmente casado por ley. Entonces, no es necesario el registro civil, el hecho de que ya lleven 2 años de convivencia, por ley ya son marido y mujer, con derechos y responsabilidades iguales. Es como si estuvieran legalmente casados. pastor, ¿Sí? ¿me escuchan? Y con respecto, ¿cómo sería en este caso a la intimidad sexual? O sea, ellos sin estar casados, podríamos decir que entonces no pecan, No, porque no, igual hay una unión sexual ahí, o sea, claro. No, es como que ¿sería ya están, justificado eso anterior? si tienen, ya, miren, vamos a, por la ley, ya Julio me ha aclarado. Yo no sabía exactamente cuántos años. Si llevan de convivencia 2 años juntos, para la ley son marido y mujer, aunque no haya firmado el papelito. Entonces, todo lo que se haga dentro de esa relación no es pecado, porque legalmente están unidos como si fueran esposos. Pero, Pastor Luis, pero pero en ese caso sigue siendo necesario de que uno contraiga matrimonio, porque No, yo de hecho. yo con mi esposo tengo 23 años. Y el bandido no quiere torcer nomás el brazo. Yo quiero, pues, pero estar claro, por eso bien con digo, Dios, en esa pero- parte, la parte creyente que desea arreglar su vida, que desea concretarlo en un matrimonio, no tiene la culpa de una situación, ¿no? Ahora, la cosa es que la parte creyente igual le dé casarse que no casarse. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la parte creyente? Orar al Señor. Ya no le digan nada, no le estén cargoseando cuando nos casamos, ya déjelo, entréguelo al Señor. Y el día menos pensado, el hombre sale ya, casémonos. No quiero yo. Ajá, unión de hecho, gracias.
Se llama Pastor. unión de hecho, cuando la pareja tiene más de 2 años. Gracias, doctor Julián. Ajá. Pastor, una pregunta más. Mire, si no están casados y legalmente, o sea, ya son considerados matrimonio, legalmente en las leyes humanas, pero delante del Señor, el Señor también considera eso que están legalmente casados sin haber pasado por el proceso de un ministro que los case. Ya, Y a eso, dígame, ya, es sí. una cosa más, si ellos, es una pregunta así, si ellos mueren así, mueren sin casarse, o sea, cómo se puede llevar ese caso? ¿Cómo se puede llevar ese caso? Bueno, nos vamos a dar sorpresas en el cielo. Para comenzar. Para comenzar. Cuando hay a ver, déjeme encontrar cómo lo ha puesto Julián. Unión de hecho, que es legal. Esa ante la ley es legal. O sea, es como si fueran marido y mujer. O sea, la ley nacional, la ley del Perú ha sido un poco más elástica en ese sentido y benéfica en términos finales, porque eso permite que la mujer tenga derechos legales. Así que en una unión de hecho de 20 y tantos años, la mitad de las cosas te pertenecen a ti. ¿No? Así estén a su nombre. Esa es ley. Entonces, esta ley ha sido dada en función del bienestar generalmente de las damas. No, porque algunos hombres en su testarudez, por decirlo de alguna manera, de forma elegante, dice, yo no quiero dejar nada. Y se le meten esas cosas en la mente. Ahora, ¿qué hacemos los pastores cuando una pareja viene al templo, hace su marchita, pasan las damitas, los padrinos, pasan las flores, pasa la Biblia, pasa el novio, pasa la novia? ¿Qué hacemos? No casamos. Ya están casados. Una pareja puede casarse civilmente y nunca jamás casarse en religioso. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque ¿quién declara marido y mujer? La ley. Aquí no es como en Estados Unidos que los pastores pueden casar y ser legal el matrimonio religioso. Aquí en el Perú el matrimonio religioso no vale absolutamente nada. Legalmente no vale nada. Es decir, que si una pareja se casa religioso y no se casa civil, ante la ley legalmente no están casados. Entonces, los pastores lo que hacemos es bendecir los matrimonios. Al menos yo tengo esa perspectiva, ¿no? Y por eso cuando hemos tenido una boda esta semana, el día lunes, hemos bendecido a la parejita, ¿no? Y hemos añadido un plus más, algo que estaba, una noche que me desperté a medianoche y pensé en la parejita que se iba a casar y vino a mi corazón de que los padres deben bendecir a los hijos que se casan. O sea, papá y mamá deben bendecir a la novia, papá y mamá deben bendecir al novio. Hicimos eso muy bonito estuvo. Entonces es lo que hacemos, bendecir a la pareja. Por eso ya no digo yo antes lo decía por formalidad nada más, pero estaba mintiendo. Los declaro marido y mujer. No, yo no declaraba nada porque ya eran ante la ley. Sencillamente, pues acá está la pareja, Dios lo bendiga, etcétera. Ok, ¿alguna otra pregunta, queridos muchachos, compañeros de la vida? Quisiéramos hacer tantas preguntas. Pastor, No, hágalas. Pastor, una pregunta. ¿Me escucha, pastor? Sí, te escucho, hija. Pastor, lo que pasa es que el primer hermano, Joshua creo es,
le hacía una pregunta y no me quedó muy claro eso, porque hay muchas personas bueno, que uno conversa y nos cuentan, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay maltrato físico, por ejemplo, ¿no? Psicológico, yo creo que eso se da solamente en, como usted decía, ¿no? En relaciones mixtas, o sea, un creyente y el no creyente, porque dos creyentes yo no creo que suceda eso, ¿verdad? No, sí, sí sucede, hija. Y ya, Sí, entonces, tristemente. y entonces, ¿cuál es el consejo o cuál es lo que uno tiene que decir? Porque nos preguntan y Ya. entonces uno... Ok, entiendo, hija. Vamos a repetir el concepto. Por eso decía yo que hay dos razones para separarse o para divorciarse. La razón válida, cuando una de las partes comete pecado sexual, ¿no? Entonces, ahí es una razón válida para divorciarse, separarse contigo. Murió la flor. No, así llore en chapitas y haga sobre botellas rotas. Miren, la parte inocente cristiana debe perdonar y perdona a toda persona infiel. Pero eso no implica necesariamente que vuelvan a convivir. No implica. Porque el perdón se da, la confianza se pierde, y cuando la confianza se pierde, la vida se convierte en un infierno. Y la situación posterior es tan difícil de sobrellevar. Los celos, la desconfianza, es horrible. Por eso bien claro Dios habla, ¿no? De que es necio el que hace tal cosa. Ahora, cuando en una pareja hay violencia, hay abandono económico, el hombre pues da un sol y quiere que le den lomo saltado a lo pobre, por decirlo de alguna manera, porque cada sinvergüenza hay, queridos hermanos, cada sinvergüenza hay, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción del creyente? Cuando una dama permite el abuso físico, emocional, psicológico, lo que está haciendo es sembrando en sus hijos la forma como se debe vivir. Está dejando una huella en sus hijos. Entonces, si son varones, van a asumir de que eso es normal, que el marido haga eso así con la mujer, que la maltrate, que le falte el respeto, que le saque la vuelta, que le retrase el dinero, que le pida cuentas al centavo, que sea un abuso en sus muchas formas. Está dejando una huella en su descendencia, dando un mal testimonio de fe, por cierto. Entonces, lo saludable es la separación por la integridad física, emocional, psicológica y espiritual de la parte agraviada. ¿Comete pecado? No. No comete pecado. La parte que se separa, no como una vida de entrega al Señor, y dice, bueno, no me meto con nadie. Me mantengo solo o sola en este caso, porque estamos enfatizando el aspecto del varón. Me mantengo sola y se acabó la historia. Ahora, con el tiempo, si ese hombre que fue marido, esposo, se casa, se mete con otra mujer, tiene hijos, entonces ya pues la dama puede considerarse libre como para pensar en rehacer la vida, como se dice. Una de las cosas que a mí me han alegrado en casos de fracasos en esta área de vida es que algunas damas no volvieron a amar. Su corazón se cerró tanto por el dolor causado
que decidieron no volver a amar más. Y viven solas hasta el final de sus vidas. Y está bien, así viven en paz. Pero me ha alegrado mucho que también damas, a pesar del fracaso que hayan vivido, pudieron volver a amar. ¿No? Que es lo bonito. Bien, ¿alguna otra pregunta, queridos hermanos? La noche todavía es joven. Pastor, entonces el consejo sería que se separen, que se divorcien, Preferible, ¿verdad? preferible. Pero ese consejo se tiene que darse con mucha sabiduría y no soltarlo a la primera. Lo que pasa es que a veces uno dice, pero ten fe, el Señor lo va a cambiar. Uno tiene ¿no? que... O sea, eso. Tienes razón, Dalila. Uno debe agotar el consejo. Decir, aconsejar un tiempo, esperando que Dios haga algo. Ahora, han pasado 1 año, 2 años, 3 años y la contraparte sigue igual. Ni hablar, pues. Ni hablar. Entonces, ahí ya es el respeto a la persona. Yo tengo un pensamiento respecto a la mujer. La dignidad de una mujer no tiene precio. No tiene precio la dignidad de una mujer. Una mujer nunca se debe dejar pisar el poncho, ni abusar emocional, psicológicamente, físicamente o sexualmente. No debe permitir. Debe respetarse a sí misma por la dignidad que Dios le ha dado. Ok. ¿Alguna otra pregunta, queridos hermanos? Pastor, yo tenía una pregunta, bueno, estaba escuchando atentamente cada una de las preguntas, pero como que quedó en el aire un poquito el tema de cuando hay esa convivencia y ambos son creyentes, conocen y saben que deben de casarse, ¿no? Y ordenar su unión. ¿Cuál es la consecuencia, sabiendo que ambos tienen no son creyentes, participan de la iglesia? ¿Cuál es la consecuencia en que no hayan podido casarse? No hay nada, pues. No hay ninguna consecuencia porque sencillamente, como hemos visto, ya hay ese matrimonio, ¿cómo lo llama? Unión de hecho. Legalmente. ¿No? Legalmente es una unión de hecho. Y yo considero, queridos hermanos, que Dios, que evalúa los corazones, es el que ha de juzgar con justicia. Nosotros de repente somos más legalistas que lo que, como un dicho, no somos más papistas que el Papa. Pero Dios hace cosas increíbles. Dios hace cosas increíbles. ¿No? Y por eso le decía, en el cielo no vamos a dar sorpresas. No vamos a dar sorpresas. Como digo, vamos a encontrar gente que pensábamos que no debía estar. Y gente que pensábamos que debía estar, no va a estar. Así es. La orientación que se deben dar a las parejas en nuestras iglesias, que hablando de ya de la IBE Callao, y eso es lo que hacemos, es orientar, aconsejar, motivar a que arreglen su vida civilmente, ¿no? Haciéndoles ver de que el respeto a la pauta legal es una forma de respeto a Dios. Entonces, animándolo, apoyando en oración, de hecho, porque hay casos como nuestra hermana Pilar, que la contraparte pues dice que no. Entonces apoyemos en oración que Dios abra su corazón, toque su corazón, para que se pueda terminar ese aspecto de su vida que es tan significativo para ambos, y también para la descendencia. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo creo que no, ¿no? Silencio dice mucho. Pastor, ¿me escucha? Sí, sí. Ya, pastor, buenas noches. A mí se me generó una duda. Usted había comentado que si 2 parejas son convivientes, ya por 2 años, ¿no? O más, según las leyes,
estarían como si fueran casados, ¿verdad? Exacto. Ya, pero ¿qué pasaría si esa ley no habría, pastor? O sea, como que se deshaciera o algo así. Entonces seguirían pues en una convivencia informal. Una No, convivencia pero informal. esa ley ha sido dada en función de los derechos humanos de la mujer. Entonces, bien difícil con todo el lío que hay hoy día de que se desdiga. Lo que sí se va a fortalecer posiblemente esa ley con disposiciones que enriquezcan el derecho de la mujer a la propiedad, el derecho de mujer a las cosas, los efectos del trabajador, los derechos de que el trabajador gana, del esposo, ¿no? Sus derechos también la mujer pueda acceder a ellos, etcétera. Y me imagino que, no sé cómo será ahora, no conozco mucho eso, de repente alguien me pueda ilustrar un poquito, los derechos de herencia. O sea, esta ley ha sido dada en función de la necesidad y del abuso de muchos hombres hacia la mujer en esta área. En cierta medida es beneficiosa, ¿no? Ya, Ok. pastor, le decía porque bueno, las leyes, ¿no? Que están establecidas por personas, ahora últimamente las están cambiando, ¿no? Como podría ser en Argentina, que habían aprobado el matrimonio homosexual, ¿no? Y yo le decía, ¿no? Como, bueno, en lo que usted dijo, ¿no? Que dos personas pueden tener relaciones sexuales y son convivientes, ¿no? Por más de 2 años, están como que fortaleciéndose en una ley, ¿no? Y vemos que a veces las leyes cambian y pueden no estar en contra, ¿no? De lo que Dios demanda, como en el matrimonio homosexual, que ahora dice que lo están volviendo ley. Sí. Bueno, ese es todo un desarrollo que nos tomaría tiempo de ver, pero por eso decíamos, lo ideal es que si hay en la iglesia, entre los que somos parte de la IBE Callao, personas que no han arreglado su vida todavía, que la contraparte no creyente no quiere casarse, ¿no? Esté detrás orando al Señor, pidiendo que Dios se mueva a favor de la solución de esa situación, ¿no? Y si los que son líderes de iglesia en casa y conocen realidades así, ahí está apoyar en oración. Que Dios toque el corazón de la pareja para que arreglen su vida legalmente. Y orando, Dios toca corazones, porque se ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, creo que aquí nos quedamos. Mañana nos toca nuestro culto virtual. Dios los bendiga, queridos hermanos. Que Dios puedan prender sus micrófonos, puedan despedirse. Claudia, chao, Bendiciones, pastor. Bendiciones, Ok, Dios lo bendiga. Buenas noches. Nos Bendiciones. estamos viendo mañana, aunque yo no los veo, pero Hermanos, por lo menos la idea que están detrás. Pastor, Dios lo bendiga. Ya Gracias, vamos a comenzar pastor. con evangelismo. Bendiciones a todos. No, a ver, escúcheme un ratito para esta última. 2 cosas quiero decir. Primero, el evangelismo ya vamos a retomar y vamos a sacar, van a salir de pareja, de 2, ¿no? En su entorno cercano, sin cercanía a las personas, de lejitos predicando la palabra, porque necesitamos hacerlo. En segundo lugar, ya no tengo la fecha. Creo que es 13 de abril hasta el 23. Vamos a organizar 40 días de ayuno como iglesia. En esos 40 días de ayuno vamos a ayunar por grupos. Es decir, el lunes ayuna 2, 3, el martes 4, 5, diferentes grupos orando 40 días para terminar en el día de Pentecostés, donde tendremos un ayuno general. Y la razón del ayuno es evangelismo.
Esa va a ser la razón. No todo genuino avivamiento espiritual tiene que darse con evangelismo. No hay un avivamiento genuino si no hay evangelismo de por medio. Ok, queridos hermanos, ya vaya pensando qué días usted va a dedicar a ayunar. Ahí en su trabajo, ahí en su ocupación cotidiana, usted está haciendo sus cosas, su corazón está delante del Señor, toma un tiempo, se sienta en algún lugar y ora al Señor, etc. Queremos que el 23 de mayo, que es el día de la fiesta de Pentecostés, tengamos el comienzo de un despertar y una pasión de muchos, se despierte en muchos el deseo de ir y buscar al perdido. Porque no hay otra solución al problema del Perú y del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Ok, queridos, nos estamos reencontrando el día de mañana. Saludos a su familia, Dios los bendiga. Vaya de frente a la cama, no mire televisión. Chao, pastor, chao, hermanos. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.